içerisindeki actores de hacer un programa que vamos a utilizar para entender, digamos, la psicopatía del pueblo de Israel. Es lo que habitualmente se conoce en este mundo de la psicología, en este mundo del estudio de la mente y el comportamiento humano. Esas son las pautas que permiten identificar a un psicópata, de esos que andan por allí. Pero como hoy vamos a hablar de dos en particular: Israel y su derecho divino. Vamos a escuchar lo que pocos días después de la teoría. Aquí ya hay una especie de sectarismo. Sectarismo en el sentido de que por esencia nosotros somos la luz y por esencia y tengan un comportamiento, digamos, que no esté ceñido por las órdenes de aquel Dios, entonces simplemente es la oscuridad. Es parte del pacto en el que se establece un contrato. Yo soy tu Dios, tú me tienes que adorar como un Dios, me debes obediencia. Descubriendo. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, amigos oyentes, a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Les saluda su servidor Neil Barrios.
para iniciar al lado de ustedes esta investigación interesante sobre, uno de los personajes que hemos venido descifrando, estudiando y comprendiendo en la medida en que nos adentramos en la investigación a más detalles de su personalidad, de su propósito, de su legado. Claro, ese legado que viene siendo ejecutado por un pueblo en particular. Hoy va a ser un programa interesante. Va a ser un programa que vamos a utilizar para entender, la psicopatía del pueblo de Israel. Básicamente vamos a comprender ahí a partir de esta investigación cómo la acción psicópata que hoy adelanta un pueblo en particular se debe a las enseñanzas y a los impulsos que les ha venido dando o enseñando el psicópata mayor, el Elohim draconiano Jehová. Vamos a hacer un recorrido de noticias, vamos a hacer un recorrido de informaciones y paralelo a eso vamos a tratar de comprender ese recorrido de información con lo que el psicópata mayor, como lo he llamado en este programa, refiriéndome a Yahvé, el Elohim de Draco, ha enseñado a este pueblo, a esta raza, y cómo de alguna manera eso se ha trasladado no solamente a un comportamiento típico de un pueblo en especial, sino cómo la humanidad, sin darse cuenta, en su día a día lo viene replicando. ¿Es importante esto? Claro que sí. Les invito a que permanezcan con nosotros durante esta una hora más o menos de programa. Vamos a saludar en el chat a Laura. Dice que de paso se ha dicho, ese medio o esos medios están controlados por ellos en todo el mundo. Seguro hay una conversación más arriba. Tenemos a Nicolás Sánchez. Dice: muy buenas noches, bienvenido a nuestros hogares. Yo diría que además de psicópata es un asesino en serie. También nos saluda Dilancho. Saludos desde Lima, Perú. Campoy City, Perú. También está con nosotros Wilson Martínez. Buenas noches, bendiciones aquí desde Kissimmee, en Florida. Atentos. También John Javier Marín. Dice: activo desde Pereira, Colombia. Está también con nosotros Marta García. Hola, aquí desde la fría Bogotá. Nancy Bracho desde Venezuela. Gracias, Neil. Un fuerte abrazo para ella. También está Laura B. Mari. Nosotros lo vemos ahora porque nos han ayudado personas como Neil, Juan, Salín y otros a ver la maldad con que actúa. Pero la mayoría cree lo que los medios de comunicación dicen. Estaremos sacando un momento para seguir leyéndolos más adelante. Bien, entonces les decía que las noticias nos muestran hoy una situación bastante difícil que se está viviendo desde el 6, eso es lo que se asegura, el 6-7 de octubre del año anterior, del año 2023, cuando luego de un atentado terrorista del grupo de resistencia islámica Hamas, mejor llamado terrorista desde Occidente, pues atacó sin, un registro anterior con tanta fuerza dentro del territorio de Israel. De allí hacia acá se vino un derecho a la defensa de Israel, pero lo que hemos visto en ese derecho a la defensa, incluso por una relatora de la ONU, es que se viene cometiendo un genocidio. Pero cuando escuchamos las razones, los motivos, los argumentos, las excusas, pues quedamos atónitos luego de ver lo que en vivo y en directo está viendo la humanidad. Nos preguntamos, ¿esa actitud psicópata de dónde se aprendió? ¿De dónde viene? ¿Cómo podemos identificarla para como humanidad curarla? Para eso vamos a analizar un poco, como les propongo acá, el término como tal. ¿Qué es la psicopatía? Bueno, la psicopatía es un trastorno de personalidad caracterizado tanto por la falta de afecto, remordimientos y empatía, como por seducción, manipulación y la utilización del otro. Las causas de la psicopatía no están bien definidas, aunque se apunta que puede haber un factor genético que puede influir. También parece importante el comportamiento de los padres y del entorno del enfermo durante la infancia y la adolescencia. Es lo que habitualmente se conoce en este mundo de la psicología, en este mundo del estudio de la mente y el comportamiento humano. Pero
¿cómo entendemos esta definición desde un punto de vista ya en el que hemos hablado de la llegada al planeta Tierra de los Elohim, los jueces o los gobernantes, aquellos seres extraterrenos, corporales, físicamente hablando, que llegaron aquí con una genética distorsionada, producto del caos en el que desde su humanidad se presentó precisamente esa distorsión? Hablamos de diferentes razas, como en los últimos programas hemos abordado y ampliado, y entre ellos una en particular, una venida de Draco, con una tipología reptiliana y altamente guerreros. El personaje del que hablamos viene de esa genética, una genética de la guerra. De hecho, en el Antiguo Testamento, si lo leemos bien, se le dice Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de los ejércitos que se muestra en su poderío. Un Dios menor, ya que en el consejo de los Elohim, él es un segundón, hay un Elión por encima de él, es decir, otro Elohim, como también ya lo hemos explicado. Pero, ¿qué más explica del carácter o de las pautas que permiten identificar a los psicópatas? Se muestran distantes y ajenos a los sentimientos del prójimo, tienen una personalidad manipuladora, no les importa cruzar la línea de lo correcto y no siguen las reglas de convivencia normales. Les atrae el riesgo, suelen tener conductas adictivas, no tienen remordimientos después de cometer todo tipo de delitos graves, son crueles, distinguen perfectamente entre lo que está bien y lo que está mal, saben lo que hacen. No suelen tener relaciones personales estables, su vida está regida por el pragmatismo y los sentimientos no importan. No tienen miedo a ser castigados por sus crímenes y su vida es aparentemente normal. Esas son las pautas que permiten identificar a un psicópata, esos que andan por allí. Pero ¿cómo íbamos a hablar de dos en particular? El primero que vamos a hablar parte de esto que les voy a mostrar aquí. Israel y su derecho divino. Vamos a escuchar lo que pocos días después del atentado terrorista de Hamas contra Israel promovió el líder del gobierno de Israel, Benjamín Netanyahu. Él aseguró lo siguiente: nosotros somos el pueblo de la luz, ellos son el pueblo de las tinieblas, y la luz triunfará sobre las tinieblas. Y unidos con fuerzas conjuntas y una profunda creencia en nuestra justicia, una profunda creencia en la eternidad del pueblo judío, haremos realidad la profecía de Isaías. Ya no habrá robos en tus fronteras, y tus puertas serán de gloria. Juntos lucharemos, juntos venceremos. Juntos venceremos. Juntos haremos cumplir la profecía de Isaías. Plantea de entrada lo siguiente: nosotros somos el pueblo de la luz, refiriéndose a ellos, a Israel. Ellos son el pueblo de las tinieblas, Palestina en este caso. Haremos realidad la profecía de Isaías que dice: ya no habrán robos en tus fronteras y sus fronteras serán de gloria. Aquí ya hay una especie de sectarismo. Sectarismo en el sentido de que por esencia nosotros somos la luz y por esencia ellos son las tinieblas. Al ser catalogados o al autocatalogarse como de la luz, pues cualquier acción, en este caso militar o de agresión hacia el pueblo que es de las tinieblas, está completamente justificada. Pero la pregunta es: ¿qué les permite autodenominarse como el pueblo de Dios, o el pueblo elegido, o el pueblo de la luz? Tanto que los que estén por fuera de allí y tengan un comportamiento, digamos, que no esté ceñido por las órdenes de aquel Dios, entonces simplemente es la oscuridad. De hecho, estas divisiones lo que permiten de manera inmediata es crear conflicto. El sectarismo crea conflicto, es decir, nosotros somos la verdad, ustedes son la mentira, nosotros somos la luz, ustedes son la falsedad, y así se garantiza enfrentamiento. Ahora, hay que ver si realmente esto funciona o tiene un sentido real. Veamos entonces, ¿por qué se hace llamar pueblo de la luz? Bueno, porque si leemos en el Antiguo Testamento, exactamente en el Génesis 17:7, Jehová, Elohim, el draconiano, eligió un pueblo a su servicio. Pero recuerden que igual que él, otros pueblos
del consejo de los Elohim, también tuvieron pueblos a su servicio. Solo que cuando hablamos del draconiano Elohim, estamos hablando de una personalidad bastante psicópata. Lo que podría decir era que la característica que sobresaltaba o que se expresaba con mayor, digamos, fuerza dentro del consejo de Elohim, en esa parte del planeta Tierra, pues lo mostraba más Jehová, o el que nos acostumbraron a conocerle como Yahvé, Yahvé Elohim. Ahora, ¿qué dice esa parte? Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Este es el diálogo entre el Elohim, draconiano Jehová, y Abraham, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Aquí entonces se hace Dios de un pueblo en particular, luego de haber recibido la designación de la heredad que le tocó, como también es expresado en ese consejo Elohim. Y te dará a ti y tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y será el 10 de ellos. Ahora, la tierra de Canaán ya estaba siendo poseída por los cananitas o los cananeos, tanto que para poseer esa tierra tenía que desplazar a los que estaban allí. Hacer eso pues implicaba ya de arrancada un enfrentamiento. Aquí vemos entonces cómo el psicópata mayor enseña la psicopatía de arrancada al pueblo que elige. Le elige, lo hace su Dios, le dice que le va a dar en el pacto una tierra que además está ocupada. ¿Cómo la ven? Y seré el Dios de ellos. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. La circuncisión es parte del pacto en el que se establece un contrato. Yo soy tu Dios, tú me tienes que adorar como un Dios, me debes obediencia, y además de eso, esa obediencia te devolverá a ti, por ejemplo, el tema de la tierra en que moras. Y por supuesto, de acuerdo al comportamiento sujeto a esa deidad, pues vendrán las bendiciones, y si no, las maldiciones. De hecho, cabe resaltar que esta relación, como se está aquí mostrando, es la que desafortunadamente hoy la humanidad replica, creyendo que es la relación que debe tener con el Creador. Nada cercano al Creador. De hecho, lo que estamos expresando acá, lo que estamos explicando acá, de ninguna manera se refiere al Dios Creador, al Dios universal, a la primera fuente o al verbo de la creación, si no queremos nosotros manifestarlo en términos de alguien o de un hombre. Aquí estamos hablando simplemente de la relación que tuvo la humanidad, específicamente un pueblo, con una entidad biológica extraterrena de tipo draconiano, conocido en el Antiguo Testamento como Elohim Yahvé. Ahora, luego de eso ya surge una prerrogativa. Tú eres Dios para nosotros somos tu pueblo. Pero miren que a partir de esa obediencia comienza una estrategia de manipulación. Veamos qué nos dice primero de Samuel 15, 2, 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, a los lactantes, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo esto se deriva de la disputa territorial. Como les dije en la diapositiva anterior, prometió una tierra ocupada ya por una población antes de que Abraham se conformara como una gran nación. Y esto, claramente, como dice acá, genera un enfrentamiento y un derramamiento de sangre continuo y permanente, del que él se alimenta, porque si hablamos de entidades biológicas extraterrenas de tipo draconiano, estamos de seres que pues se alimentan de los sacrificios, se alimentan también de las energías muy bajas y emociones muy negras que se desprenden en cada enfrentamiento. El enfrentamiento así, entonces, alimentaba a esta entidad, alimentaba y llenaba de poder a esta entidad. Y el otro pueblo, pues creyendo que tenía de enfrente a una deidad, se sentía superior sobre los demás. Cabe destacar que estas ayudas para que él pudiese como pueblo imponerse ante sus enemigos eran muy efectivas. De hecho, hicimos un programa hace un par de meses atrás en el que hablamos y compartíamos las tecnologías que utilizó este Elohim, este ser extraterreno, otorgadas a Moisés y a alguno de ellos como Josué, para ponerse en ventaja en aquellas batallas y pues dominar, que fue una de las cosas que se logró. Veamos entonces cómo ese texto bíblico, este texto antiguo, no es algo que simplemente se vivió,
como una experiencia negativa para los amalitas, sino que es uno, digamos, de las profecías o de los hechos históricos, más bien decirlo así, los hechos históricos que recordó el señor Netanyahu y que debían aplicar ahora con el pueblo palestino. Vean ustedes acá. Lo que Amalek os ha hecho. Debéis recordar lo que Amalek os ha hecho, dice nuestra Santa Biblia, y nosotros lo recordamos y estamos luchando. Nuestras valientes tropas y combatientes que están ahora en Gaza o alrededor de Gaza y en todas las demás regiones de Israel se están uniendo a esta cadena de héroes judíos, una cadena que ha comenzado hace 3000 años desde Josué Ben Nun hasta los héroes de los 1948, la guerra de los 6 días, la guerra de los 73 de octubre y todas las demás guerras en este país son tropas de héroes. Tienen un objetivo principal supremo: derrotar completamente al enemigo asesino y garantizar nuestra existencia en este país. Siempre hemos dicho, nunca más es ahora. Bien, entonces aquí lo que vemos es que su existencia depende única y exclusivamente de la muerte de sus enemigos. ¿Cuándo se plantearon los enemigos? Recuerden que cuando le promete la tierra, le promete una tierra ocupada. Al prometer una tierra ocupada, está garantizando un enfrentamiento para lograr poseerla. Y eso sin mencionar que del otro lado, ¿verdad?, los otros pueblos que estaban alrededor de ellos también tenían un Elohim a quien adorar. Es decir, que había una medición de fuerzas entre Elohim. El consejo de Elohim encargaba a un pueblo o un conjunto de personas para ser gobernado por uno de estos personajes. Pero entre ellos habían disputas territoriales, entre ellos habían disputas para mostrar la supremacía. Por eso Jehová decía permanentemente: yo soy Dios y no hay otro aparte de mí. Cuando lo mencionaba, se estaba refiriendo a los otros Elohim que le acompañaban. Es decir, que los cananitas tenían su propio Elohim. Ahora, ¿quién terminó siendo ventajoso en cada uno de los enfrentamientos? Bueno, hasta el sol de hoy vemos quién se ha postulado como ganador de todo esto, ¿verdad? Tenemos así que Netanyahu hace una mención constantemente en la sustentación de su guerra contra Hamas, que al final termina siendo contra Palestina, utilizando el documento bíblico, o mejor, la Torá. Resulta que escuchamos ya lo que está en 1 Samuel, lo que está en Isaías, es decir, toda la historia de su pueblo, toda la historia de su Dios que les eligió a ellos. Ahora, en ese Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia nuestra, si hablamos de nuestra, refiriéndonos a la occidental, la cristiana, la que se utiliza en la Iglesia Católica y en las iglesias protestantes, pues los primeros 5 libros de ese texto, de esa Biblia, pues es lo que dentro de la ley judía se le llama la Torá. Ahora, vean ustedes esto. La ley judía está señala a los 5 libros atribuidos a Moisés. Se lee claramente en el Pentateuco que Jehová, el Señor supremo Dios de Israel, no es un Dios sacro y universal, sino un terrible Elohim o demonio tribal, sectario, portador de tremendas ambiciones de poder, sediento de sangre, vengativo y criminal, solicitador de constantes atrocidades y derramamiento ritual de sangre como forma de oración y culto. Jesús mismo declaró a los judíos en Juan 8:44 del Nuevo Testamento: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí Jesús está denunciando al padre de la mentira, al padre del caos, al demonio tribal sectario, portador de tremendas ambiciones de poder, el draconiano Jehová, el Elohim draconiano Jehová. Ahora, la apariencia física, como ustedes la pueden ver en pantalla, es exactamente así. Hemos entendido que dentro del conjunto de Elohim hay diferentes tipologías, pero cuando analizamos el comportamiento de este personaje en particular, vemos una capacidad tremenda de hacer daño. Recuerden por lo menos que también le enseñó a su pueblo a matarse entre ellos una vez, cuando bajando o antes de bajar Moisés con las tablas y toda la ley que le había entregado a Moisés en su nave, pues Aarón y el pueblo habían creado
un becerro de oro. ¿Cuál fue la orden de Yahvé luego de ver la desobediencia? Que cada uno tomara una espada y pasara por encima con ella y diera muerte a su hermano, a su amigo, a su compañero, por la desobediencia. Entonces, ese carácter que se muestra de manera superior a los Elohim de los entornos, lo coloca como un personaje de tipología draconiana, guerrero, como lo estudiamos en aquellos programas que hicimos sobre las tipologías y conociendo cómo son. De hecho, se podría creer que es un simple gris o un simple reptiloide, pero cuando hablamos de un reptiloide draco, estamos hablando de un ser con con una actitud guerrerista tremenda realmente. Entonces, desafortunadamente, si ustedes lo ven, este personaje se ha colado tanto en la historia que hasta el sol de hoy la humanidad lo sigue adorando. Las gentes, las personas en sus iglesias les piden, rezando y pidiendo a Elohim Yahvé sin saber quién es este personaje. Los pastores utilizan textos antiguos llenos de sangre para justificar con esos textos y enseñanzas aparentes mensajes espirituales de crecimiento. Por Dios, ¿en qué planeta estamos? ¿Cómo ha sido posible que la manipulación o la interpretación única que dan las iglesias y aquellos pastores están por encima del sentido común que se puede utilizar en la medida en que, leyendo sin el dogmatismo religioso, aquellos textos hablan más de lo que podríamos imaginarnos? Es decir, casi que nos gritan en lo que realmente significan, solo que el dogmatismo no deja ver. Por eso es importante lo que ustedes hacen hoy acá, intentando mantenerse y sostenerse dentro de estas investigaciones, a pesar de que no creas eso es manipulación, eso es parte de yo no sé qué. Entonces, todo ese carácter psicópata, porque vamos a hablar del draconiano psicópata, se le enseña a través de versículos. Los versículos, además del Pentateuco, tienen, digamos, una codificación allí para que entendamos cómo se trastorna, cómo se programa el pensamiento de una humanidad. 5 libros, Pentateuco, 5 libros que a partir de su historia, de su enseñanza, contaminan los 5 sentidos, en este caso, de la humanidad que se atreva a escuchar dicha disposición, de que se atreva a copiar y seguir a este personaje como su Dios. Tal vez por eso esta humanidad hoy navega, divaga, pierde su tiempo entre guerras y enfrentamientos, entre odios, entre el poder y el engaño, porque nuestros sentidos fueron contaminados con esos 5, con la Torá, con la ley impuesta por el draconiano Jehová. Miren cómo la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en el territorio palestino, llamada Francesca Albanese, aseguró que existen motivos razonables para afirmar que Israel comete actos de genocidio en Gaza, según un informe publicado el lunes 25 de marzo del año 2024, recientemente, en el que menciona igualmente el riesgo de una limpieza étnica. Veamos entonces cómo lo presenta esta noticia. Lo que está pasando en Gaza es el primer genocidio mostrado al mundo en directo. No lo dice una organización cualquiera ni una persona cualquiera, lo está diciendo la ONU. Después de la destrucción total del hospital de Al-Shifa, la relatora de Naciones Unidas para Palestina se muestra así de contundente y hace un llamamiento para que los miembros de la ONU utilicen todo su poder para detenerlo. Todo el poder para detenerlo. ¿Se ha podido detener? En absoluto. No ha habido poder humano. Recordemos que a finales del mes de enero, principio de febrero, se creó, digamos, una demanda de parte de Sudáfrica para detener estos actos terroristas, antes de que Francesca Albanese hubiese hablado de que realmente existían motivos razonables para decir que Israel estaba cometiendo un genocidio. Pero no ha habido poder humano que sucediera. También recordemos que recientemente, en otra votación, se pidió con celeridad un alto al fuego en Gaza, después de la abstención por primera vez de los Estados Unidos ante siempre la misma petición. ¿Qué ha sucedido? Permanece la psicopatía. A diferencia de los textos antiguos, lo que hoy estamos viendo es la acción enseñada por Jehová Elohim a un pueblo en particular
solo que lo estamos viendo a través de medios de comunicación, sobre todo alternativos, redes sociales, en los que se muestra la capacidad de un pueblo de pasar por encima incluso de los estamentos internacionales sin que pase nada. Ahora, uno diría, bueno, eso apenas lo podemos ver en televisión. No, usted lo puede leer en el Antiguo Testamento. De pronto usted cree que en el Antiguo Testamento solamente son, digamos, espacios para la reflexión, espacios para adorar a Dios. No, allí en el Antiguo Testamento se narran genocidios, muertes y asesinatos impresionantes. Se mencionan cómo se practicaban los sacrificios que pedían estas deidades, o esta deidad en particular. Ahora usted tiene la oportunidad de no solo leerlo en el Antiguo Testamento, ahora tiene la oportunidad de verlo en vivo y en directo a través de las redes sociales. Y esto lo que está advirtiendo es que, digamos, el ascenso nos está llamando a darnos cuenta, por un lado o por el otro. Es decir, que cada vez que suceden estas cosas que pueden resultar bastante avergonzantes para la raza humana, no sé si decir afortunadamente o qué, hay seres humanos que comienzan a darse cuenta. Si no, recordemos la enfermedad del 19 con el pinchazo en el hombro. ¿Cuánto despertar ha habido después de esto? ¿Cuánto despertar ha habido tras de esto? Pero en la medida en que nosotros tengamos ojos para ver. Así entonces, está ocurriendo un genocidio ante nuestros ojos. Pero no solamente es en el Antiguo Testamento, en los 5 primeros libros, llamado Pentateuco, como lo expliqué, sino también en las enseñanzas judías del Talmud. Pero, ¿qué es esto? De pronto han escuchado del Talmud, ¿no?